Empezamos, jóvenes, con una clase de lengua y literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. Vamos a analizar el día de hoy a la comedia, una parte muy importante de la literatura. La comedia es un subgénero teatral, es decir, corresponde al género dramático. Se centra básicamente en personajes comunes con conflictos cotidianos. Muchas veces las vivencias que expone son ridículas. Esto se debe a la intención de provocar la risa o promover críticas. Estas son varias características que presenta la comedia. Este subgénero es muy antiguo y empezó desde sus inicios en los teatros. La comedia era una de las formas o de las maneras de honrar a Dionisio, dios del vino, en la antigua Grecia. Como todos sabrán, estos tipos de personajes de la mitología griega básicamente fueron inspiración para diversos hechos a través de la historia. Y la comedia no es la excepción, ya que era una de las maneras de honrar a este dios de la antigua Grecia. Pero vamos a conocer quién es Dionisio. Vamos a conocer quién era Dionisio. Dionisio es hijo de Zeus y de la mortal Semele. Es el dios del teatro, las fiestas, el vino y los excesos. Representa las emociones, el caos y el desorden. Esta representación de este hijo de un dios, conocido como Dionisio, era básicamente el motivo por el cual se celebraban estas obras teatrales en la antigüedad. ¿Cómo era Dionisio físicamente? Pues bien, era un joven alegre y festivo, semidesnudo, vestido con piel de cabra o pantera, con una copa de vino y racimos de uvas. Por eso era conocido como el dios del vino. La primera noticia que se posee acerca del teatro griego se localiza en Atenas, donde se dan por primera vez representaciones teatrales públicas dedicadas al dios Dionisio, que era realizado durante la primavera, dedicado a los pensamientos y las emociones evocadas por el fin del invierno y el regreso de la fertilidad de la tierra. Entonces, no solamente se daban este tipo de obras en honor a este dios, sino que también se recordaba la fertilidad de la tierra cuando habían cosechas muy productivas, más que todo de uvas. Entonces, las cosechas se le dedicaban o se le honraban a este dios, aparte también de la parte del teatro. Inicialmente, las obras se referían a personajes notables, hablando exclusivamente de la comedia, que era lo que se presentaba aquí. Se hacían personificaciones de políticos o poetas, personajes ilustres en aquella época. Entonces, básicamente se ridiculizaba a estos personajes. Eso era lo que causaba gracia dentro del público. Entonces, las autoridades que decidieron prohibieron este tipo de representaciones. Es decir, que antiguamente la comedia era mal vista. Aquí tenemos un ejemplo de un personaje de comedia de la Edad Media conocido como el Arlequín. Este personaje era un personaje bastante pintoresco que, como pueden observar en la imagen, tenía un traje a cuadros y una máscara. Entonces, básicamente este es uno de los personajes emblemáticos de la comedia teatral. Bien, Arlequín era uno de los personajes de la Edad Media en los tiempos de la comedia teatral. Ahora, remontándonos a los tiempos actuales, es decir, a la comedia contemporánea, esta se centra básicamente en la crítica de las costumbres y defectos.
más comunes de los seres humanos. Entonces, en una comedia, para personificar a una persona, lo que se trata de resaltar es los defectos que tiene aquella persona. Y esto provoca risa, provoca gracia en los espectadores. Y también esto contribuye a darles un sentido universal a las obras. Recordemos que la comedia se dio en las funciones teatrales. Luego fue pasando a la pantalla grande. La popularidad de este subgénero es muy grande, por lo que ha servido de base para la creación de programas de televisión y películas, y es allí donde surgen diversos personajes de la comedia televisiva. Como por ejemplo, tenemos la comedia o los programas cómicos de antaño, donde las televisiones estaban en blanco y negro y veíamos personajes de este tipo de comedias. Por ejemplo, tenemos a Charles Chaplin, que es el actor que le daba vida a este personaje bastante peculiar del cine mudo. Tenemos también a Mr. Bean, que es un personaje más actual de la comedia. Estos dos tienen origen británico. Y luego, algo más latinoamericano, tenemos allí a Chespirito con todo su grupo de actores, los cuales dieron vida a esta serie llamada El Chavo del Ocho. Entonces, cada uno de estos personajes son los emblemáticos de la comedia en la actualidad. Muchos de ellos ya no están en la televisión, no están en el cine, pero nos han dejado grandes obras y nos han hecho reír durante mucho tiempo. Características de la comedia. Vamos a ver qué es lo que tiene que tener una comedia o cuáles son sus características. Las comedias son creadas para ser representadas por actores frente a una audiencia. Estos personajes representan los rasgos característicos de la persona a la que van a imitar. Por ejemplo, el avaro, el mentiroso, el pícaro, el estafador, etc. Personajes que tienen estas características son los que más risa van a dar entre la audiencia. El objetivo inicial de estas obras es causar risa en los espectadores, pero hay uno más profundo que es la reflexión, es decir, dar un mensaje sobre diversos temas de la actualidad. Los personajes son representados en medio de situaciones graciosas, absurdas o ridículas. En el transcurso de la obra se dan conflictos y diversas situaciones, y al final se suele mostrar un acuerdo que beneficia a todos. Todo empieza con una problemática, algo que sucede, y en el transcurso que se va desarrollando la trama, pues estos problemas llegan a su fin. Ese ha sido el objetivo y la clase del día de hoy. Hemos conocido un poco más de estos textos literarios conocidos como la comedia, y también destacamos que es una parte importante también de la literatura.